Estamos aquí con Verónica Tapia. Ella es la directora del Teatro de la Universidad Católica acá en Santiago y además es la presidenta de la Red de Salas de Teatro de Chile esta vez, ¿no? No, de ¿No? Santiago. De Santiago también. Ya, te estaba ampliando el Me territorio. encantaría que en algún minuto fuera una red nacional, pero todavía nos falta mucho para Todavía eso. una red de solo de Santiago o de la región metropolitana. Bueno, eh, ella es actriz además y hoy día está conversando acá para que hablemos justamente de qué es lo que ha ido pasando con las salas de teatro y las salas donde en general se eh, exhiben los espectáculos y las creaciones de las artes escénicas y en una historia que pareciera ser particularmente dramática hoy en día con el tema de la pandemia y de el coronavirus, pero que viene un poquito de antes, la verdad. Entonces me gustaría que habláramos un poco de cómo han sido todos estos últimos meses. Tú verás desde qué mes partes contándonos qué pasa con los espacios de artes escénicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar de este tema. Bueno, no tan feliz porque en verdad quisiera que fueran otra la realidad y que no estuviéramos hoy en esta crisis. Y como tú dices también, no es solo esta crisis sanitaria, sino que la crisis social que partió en octubre, la que ya veníamos teniendo como problemas, pero igual son problemas distintos. Yo creo, yo le pongo como una diferencia entre una crisis y otra. Si la llamáramos a las dos crisis como crisis social y crisis sanitaria, para hacer una diferencia. Eh, Tuvimos que suspender muchas funciones desde octubre, pero siempre podemos seguir con distintas actividades, con charlas, con seminarios. Empezamos a inventar funciones a las 12 del día, a las 4 de la tarde, y, pero lo que fue complejo en ese minuto, pero yo veo hoy cómo estamos ahora y, o sea, era un panorama maravilloso en comparación con lo que hoy que es cero y que todos los teatros están totalmente cerrados y que pensamos que marzo, a pesar de que sentíamos que iba a continuar las manifestaciones, porque muchos de los teatros están también como en la zona cero, ya veníamos entendiendo esta dinámica, pero se nos corta radicalmente con la cuarentena y ahí viene como la real crisis, cuando la mayoría de los teatros, por ejemplo, de nuestra red, nosotros somos 23 salas de teatro, de las cuales hemos dividido como en salas críticas, semicríticas y estables hasta el momento. Las estables podríamos llamarle a los teatros universitarios y a un Matucana, GAM, que todavía tienen sus presupuestos y se están respetando. Digo hasta ahora porque no sabemos qué va a pasar en un mes más, ni lo que puede pasar ni mañana. Están las semicríticas, que son salas independientes, pero que tienen un fondo del Estado que se llama POIC, que son otras instituciones colaboradoras, que también están con muchos problemas, pero por lo menos hasta ahora pueden pagar los sueldos que están dentro de ese proyecto, también los espacios, entonces están un poco, o sea, es crítico, pero no tanto como las salas que no tienen ningún financiamiento del Estado o otro tipo de financiamiento y que son independientes, es decir, viven de la taquilla 100%. Y es ahí donde tenemos un gran problema, que son alrededor de 10 de las 23 salas, Dime una que cosa. pueden ser, dime. Sí, perdona, perdona. No, lo que te iba a preguntar es justamente cuál es a propósito de esa distinción que haces tú de esas tres categorías, ¿no es cierto? ¿Cuáles son en general los problemas que unifican a los tres tipos de salas a la hora de verse obligadas a cerrar? ¿Y cuáles son también las diferencias que tú ya esbozaste un poquito, pero por qué efectivamente se transforma en más crítico el caso de estas 8 salas, dijiste? 10. 10 de estas 10 salas. Pero en general, ¿qué es lo que unifica? Primero, la problemática de todas ellas a la hora de hablar de estar cerrado y después, ¿qué pasa con esas 10 en particular? O sea, todos, de alguna u otra manera, lo que entra por taquilla o por borderó, lo que pagan las personas al entrar a las funciones de teatro,
se utiliza dentro de los teatros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una diferencia? Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo siendo en el Teatro UC, todo lo que entra a Borderó tiene que ver con la programación. Es decir, lo que yo gané el año pasado, lo lo ocupo este año para programar obras propias, coproducciones o invitadas. Entonces yo soy, no la universidad, sino yo como teatro es que pongo esta plata. La universidad para programación no me pone nada. ¿Qué me pone a mí la universidad? Que ahí va el ejemplo, es el edificio y el sueldo de la mayoría de las personas que trabajan en el teatro. Entonces, hoy, tal vez, yo no voy a ver la crisis tanto hoy, los teatros universitarios las vamos a ver el próximo año, cuando tengamos que hacer los nuevos presupuestos y no tengamos plata para programar. Por ejemplo, en mi caso, porque ahí mi caja se va a achicar muchísimo y yo tal vez no pueda hacer producciones propias ni coproducciones, solo pueda recibir invitados, entonces ahí también va a cambiar esa dinámica. Digo Ahí hasta va el a momento, depender, perdona, ahí va a depender entonces de la solidez de la institución madre, digamos, ¿no? exacto. Que en este caso de la solidez y de las políticas internas que eventualmente desarrollen, dependiendo de también cómo los terminó afectando la crisis a ellos como institución principal. Hasta el momento la universidad no ha dado no ha dicho nada sobre ni bajar sueldos, ni despidos, como Cristo Sucede, por ejemplo, que fue así como una bomba, y porque todos pensamos que eran instituciones muy sólidas y que ahí vemos que no son tan sólidas. Y es parte de también, pero por eso digo que hoy estamos como, o sea, hoy día estamos bien, hoy día todos mis trabajadores recibieron su sueldo, todos están en sus casas tranquilos y sanos. No sé qué vaya a pasar después de eso, pero sí a mí, por ejemplo, me va a afectar radicalmente en mi programación. Pero hay otros que les afecta a sus trabajadores, a sus espacios, que hoy no pueden pagar el arriendo de su teatro. Por ende lo van a perder. Esos teatros se van a cerrar si es que no pueden pagar esos arriendos, los gastos básicos también, es decir, su borderó es mucho más significativo, o sea, el mío es significativo para poder seguir haciendo producciones propias, que hoy en día hay muy pocos teatros productores, pero en comparación con lo que le sucede a ellos, no es nada. Yo me puedo tener un tiempo de austeridad máxima y se podrá volver. Entonces, ahí está como el tema de que estos teatros, y la mayoría son teatros que tienen programación más independiente, de compañías independientes, más jóvenes, y que son los que al final a nosotros también nos nutren de mucho teatro. Necesitamos esos teatros pequeños, que no son pequeños, sino que con otro formato, porque después de ahí nacen los nuevos directores, las nuevas actores, los nuevos diseñadores, que tienen que saltar hacia las salas después un poco más grandes. Entonces, si perdemos eso, el problema va a ser que cuando volvamos, las compañías no van a tener dónde estrenar, ni dónde tener temporada, y ahí va a alargarse esta crisis muchísimo más. Porque hay que pensar que los teatros también somos un poco la base de esta estructura, donde cuando entra una compañía, nosotros hay derechos de autores que se pagan, desde lo que entra de Bordero, si entramos con la plata de Bordero, derechos de autor, de música, se le paga a las compañías, no es solo la plata para el teatro, el porcentaje para el teatro, si es que un 30% o un 20% sacamos el derecho de autor. Entonces, dejamos también de generar fuentes de trabajo en un gran radio. Y si ahí lo ponemos, por ejemplo, los que graban las obras, tampoco pueden estar grabando la obra, los diseñadores, los técnicos, es un mundo muy amplio, que se ven afectados solo por el hecho de que estos espacios estén cerrados, por ejemplo. Y ya que estamos hablando justamente de ese universo de trabajadores que son los que sostienen, digamos, internamente el funcionamiento de estos espacios, ¿se tiene una idea, se ha hecho un catastro de cuántos son los trabajadores afectados dentro de lo que es la red de salas, por ejemplo, que tú presides? ¿Cuántos son efectivamente los trabajadores que se están viendo afectados en este minuto? Sí, o sea, en un mes, alrededor de 800 trabajadores se ven afectados directa e indirectamente. Nosotros sacamos el número, cuando partimos, sacamos el número
de cuánto perderíamos en un mes. Súper real, súper como positivo. Ahora ya lo hemos tenido que duplicar y triplicar al final este número. Eh, claro, no solo son pérdidas nuestras, sino como te decía, sino que se amplía en todos estos trabajadores que o pasan por los teatros o que trabajan en los mismos teatros. Es súper complejo cuando uno empieza a ver, cuando empieza a desgranar un poco el, como qué es este espacio teatral. Todo lo que entra no es solo para nosotros, se saca ese 10% de derecho de autor, el 60% para las compañías, luego queda lo del teatro, lo que queda de eso del teatro es para pagar los sueldos, para pagar los arriendos, los gastos, la luz, que es carísima en los espacios teatrales, por ejemplo. Pero, ese es un poco ya el diagnóstico que es durísimo. Y lo que te iba a preguntar, dentro de entonces las conversaciones que se están teniendo a distintos niveles, con distintos interlocutores, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones explorando, que se están explorando ante la posibilidad de que esto, que ya no dura un mes, sino que va a tener quizá 2 meses y probablemente se prolongue 3, 4, en fin, ante la posibilidad cierta de que esto todavía se prolongue por muchos meses y peor aún de una forma indeterminada? Mira, llevamos desde principios, o sea, desde mediados de marzo, cuando parte todo esto, partimos las conversaciones como inmediatamente con el ministerio. Esta división, de hecho, de los teatros que yo te hago, la hicimos específicamente para el ministerio, como diciendo, no estamos pidiendo para las 23 salas de la red, hacemos esta diferenciación porque entendemos que va a estar complicado y que para todo el gremio y todos los artistas, patrimonio, todo va a ser complejo. Eh, yo siento que el ministerio, por ejemplo, si lo vemos, han escuchado, han habido mesas sectoriales, etcétera, pero que hasta hoy la sensación es que no hay una respuesta. No hay, o sea, se ofrecen estos famosos 15.000 millones que ya casi que se ven como poca plata con todo lo que está sucediendo, porque aparte no se repartió en el minuto o como se pensó que iba a ser inmediatamente, como un bono COVID, como un... Entonces, primero nos dicen esto va a ser concursable. Entonces, si chuta, otro fondar que va a entrar dentro de, como en esta dinámica, nos vamos a, cuando llegue ese momento nos vamos a tratar de sacar los ojos todos para poder tener una parte de esa plata que nos ofrecen, pero no hay una estructura o un conocimiento, o sea, la sensación de un conocimiento real de cómo podemos ayudar. Yo he estado en contacto con muchos gremios de artes visuales, eh, danza, teatro, dentro de las mismas artes escénicas, de música, y todos tienen realidades muy distintas. La forma de cómo se relacionan con, si son gremios, con sus socios, o como las bases que le llaman, eh, tienen maneras muy distintas porque trabajamos de manera distinta también. Es distinto ser un pintor que ser un actor que tiene que trabajar en otro espacio con gente, ¿cachai? Entonces, las características son distintas. La música también tiene soporte. Nosotros, yo creo que las artes escénicas ahí nos vemos bastante perjudicados porque no tenemos el soporte. Y el soporte que podría ser como mostrar las obras online, por lo menos en Chile, todavía no se graban en una calidad que uno diga esto es para que sea exhibido en otro formato, sino que son más como archivo hasta el día de hoy. Todo así no es la misma experiencia. Yo entiendo que un concierto tampoco es la misma experiencia que escuchar un disco, pero ellos se han acercado más a esta experiencia más remota que nosotros como artes escénicas. Entonces, cuando sucede esto, nos detenemos realmente o sea, yo escuchaba los de circo tradicional la otra vez y también estaba impactada en todo lo que sucedía, que están los circos por todo Chile y que no pueden volver o que no tienen dónde volver, o sea, realidades muy eh, críticas. Entonces, como que yo siento que es arduo el trabajo. Yo lo miro y empiezo a entender las realidades de todos estos otros sectores de las artes y digo, oh,
No sabría tampoco cómo repartir esa plata. Sí puedo entender que tal vez tenemos que llegar a un sistema medio donde si es concursable no tenga que ver con tus características, o sea, que tú no sea mejor tu postulación que la mía y por eso yo no me lo gané. No sé si me explico en el tema de concursabilidad. Es decir, si yo tengo ciertas características y postulo, podría tener que acceder a ese dinero, por ejemplo. Ya, Que haya pero, una postulación. ujú. Pero más allá Dime. del instrumento que pareciera estar ofreciendo el Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto? Que sería un instrumento que se deriva del usar estos 15.000 millones. Más allá de eso, lo que concretamente necesita, después habrá que ver en qué instrumento se traduce, pero lo que concretamente necesita en este minuto las salas y particularmente estas 10 salas más precarizadas es ¿qué? Capital directo para poder resolver el gasto fijo, digamos, aún estando parada, ¿sí? O sea, si hoy se les da como inyección directa de capital a las salas, que después se pueda traducir en funciones, en charlas, en uso del espacio, las salas están dispuestas, necesitan hoy poder pagar el arriendo, así como de básico, poder pagar los sueldos de las Mm. personas que trabajan ahí y que podamos mantenerlo. Si no lo hacen, van a desaparecer. Y ya hay unos que, si no es ahora ya, van a desaparecer. Nosotros también hemos intentado ahora de tratar desde de la red poder generar o cambios dentro del fondo que nosotros tenemos de intermediación para poder a través de actividades también, esto mismo que digo, poder inyectarle también a la sala algo de capital, pero también es difícil porque todo es muy burocrático. Entonces no es que nos digan, obvio, qué buena idea, vamos, denle. Nosotros vemos cómo cambiamos todas las cosas después en su proyecto. Ah, no. Entonces, si eso se hace así, por ejemplo, todos los que tienen POIC, los que tienen proyectos de intermediación, los que tienen hasta asignación directa, tienen hoy un problema con los cofinanciamientos que es brutal. Ninguno de los que tienen estos fondos van a poder poner en dinero efectivo sus cofinanciamientos. Y nadie está dando respuesta con eso tampoco. Y no es menor el porcentaje que tienen que poner como cofinanciamiento. Entonces, a la hora cuando tengan que rendir, ahí va a haber otro problema más, porque no hemos generado, ¿cachai? Entonces, como que un poco tenemos un problema que es hoy, pero empiezan a ver, como no se soluciona ese problema, se empiezan a ver los otros problemas que vienen más adelante, mucho más grandes y complejos de lo que tal vez hubieran visto si hubiéramos podido solucionar hoy hace 15 días atrás todo este problema. La otra pregunta que te iba a hacer ahora es, ¿cuánta plata significa, por ejemplo, un flujo de capital directo mes a mes, entendiendo que esto puede durar varios meses? ¿Cuánta plata significaría a quien sea que entregue esa plata para justamente evitar la quiebra o el cierre de los espacios que son más vulnerables, de nuevo, la red de salas? Claro, tendría que ver como en este minuto no recuerdo como de los espacios solo críticos. En general, se necesitan 200 millones para que estas 23 salas funcionen mes a mes. No es eso lo que nosotros estamos pidiendo en este minuto, por eso hacemos esta distinción, nosotros le entregamos toda esta información al ministerio, pero tomando en cuenta de que lo que necesitamos es de la sala crítica, y tal vez ni siquiera todo lo de las salas críticas, eh, sea cualquier, o sea, cualquier ayuda económica que pueda dar el ministerio u otro, va a ser de utilidad para que los teatros puedan mantenerse un poco más. Correcto. Una cosa que ya que tiene más que ver con la esencia misma del teatro, que es lo que quería preguntarte. Cuando esto pase o empiece a pasar y las salas eventualmente vuelvan a abrir, o a lo mejor por lo menos la sociedad empiece a volver a salir a la calle, en fin, paulatinamente y todo eso, ¿cómo crees tú que va a ser el comportamiento de los públicos? ¿Cómo vamos a quedar de alguna forma
adiestrados, digamos, durante todo este periodo a evitarnos, ¿no? ¿Cómo se visualiza eso? Por eso era lo que te decía que nosotros empezamos a ver problemáticos, digo, solucionar, empezamos a ver las nuevas problemáticas, que es, por ejemplo, la reapertura. Cuando tenga que ser, no es que nosotros digamos que vamos a abrir ahora ni en mayo ni en junio, si pensamos, yo pienso en un septiembre, en un octubre, más o menos, si es que, así como dentro, siendo positiva. Eh, ahí primero hay un gran problema, que todas estas salas tampoco, y ahí ya podemos abrir a todas las salas, no tenemos presupuesto para lo que se está pidiendo para que los espacios estén con las características que hoy deben de tener. Otro tema, distinto a eso, ya que logramos, tenemos empresas externas que nos vienen a sanitizar todos Sanitizar. los que ya se están enredando. Eh, Sanitizar. los espacios todos los días, una vez por vez, todos los días o una vez por semana, no sé cómo será, ni siquiera sé cómo es el sistema, muy bien. Estamos ahora, de hecho, tenemos una comisión dentro de la red de salas que es de reapertura porque sentimos que tenemos que empezar a entender qué es esto, cuánto sale esto. Pero otra cosa, que es la que tú nombras, que tiene que ver más con la sensación de las personas de querer volver a estos espacios y ganas de hacerlo. Pero también tiene miedo, y todos tenemos miedo. Y también los actores van a tener miedo de estar actuando con alguien al lado. Yo tendría miedo de actuar en un escenario con otros actores, de sentarme al lado de alguien que no conozco. Y eso yo creo que es lo que nos va a jugar más en contra a nuestra vuelta. Es esta sensación de que ya no estoy tranquilo, de que voy a estar sano y bien en espacios cerrados con personas que no conozco. Aparte, eso también es importante. Ir con mi familia es una cosa, pero sentarme al lado de una persona que no sé si está contagiado o no está contagiado, esa sensación, yo creo que si yo me veo al principio de marzo, como era como, no, pero estamos exagerando, y cómo voy hoy a comprar con un miedo tremendo, entiendo que todos o muchos vamos a tener esa misma sensación cuando se vuelvan a abrir los espacios. Y en ese sentido, entonces, cuál es la estrategia, si es que hay alguna? ¿En qué se está pensando? Yo creo que la estrategia va a ser, o sea, claramente partir con una poca capacidad, invitar a las personas, capacidad dentro de la sala, invitar a las personas a que conozcan desde antes las medidas que se están implementando de seguridad, para que de a poco, tal vez yo creo que claramente va a haber un público que es mucho más fidelizado en las artes escénicas, que son los que siempre van al teatro. Yo creo que con ellos se va a partir un trabajo para que luego venga el que es más esporádico y así. Vamos a hablar tal vez con esas personas, más directamente desde nuestras redes sociales, que son los que tal vez van a ir con un poco más de seguridad si es que nosotros les hablamos de que estamos tomando las medidas que se necesitan para poder abrir nuestros espacios. Finalmente, ¿cuáles son las estrategias intermedias, digamos, ¿no? En estos periodos, en este periodo intermedio en el cual no está llegando la plata como ayuda directa, digamos, del Estado, tampoco se está todavía visualizando cuándo se puede abrir, ¿no es cierto? Tenemos todas estas salas, cual más, cual menos, en distintos niveles de problemas, pero están todas en problemas. Entonces, ¿qué están haciendo algunas salas en concreto en este minuto para todavía conservar su vigencia, para conservar su conexión con sus públicos? Hay algunas cosas que estén haciendo en particular, digamos, las salas, las grandes, las medianas, las pequeñas, para seguir conectados con su gente, con sus públicos. Bueno, hay estrategias que tienen que ver como con las salas en particular y también, también hay una estrategia como red que nos unifica. Se me vienen a la cabeza ahora como ejemplo como el Ictus, que está haciendo unos videos preciosos sobre la historia del Ictus, como contándola a través de distintas cápsulas. Mori, que con Editorial La Manuta y con distintas compañías de teatro están animando cuentos de esta editorial y que están
hermosos, acaban de sacar como el primer cuento. Nosotros estamos ahora, como Teatro C, por ejemplo, con cápsulas que van a hacer unos podcasts sobre historia del teatro, que eso todavía no se lanzan, es como una, la estoy diciendo ahora, el estreno. Y nos diste la primicia. Si querés, el, pongo en silencio ahí el video. ¿Qué no, hago? igual, si van a Ya, hacer ok. ahora pronto, así Ok, que ok. no te Mejor preocupes. anunciarla ya, ¿no? Para que la gente vaya sabiendo. Y ahí van a saber el nombre, todo lo que van a hacer con esas cápsulas que están quedando muy bonitas también. Hay otros que están también poniendo sus obras en línea, por ejemplo, subiéndolas, otros que están haciendo charlas, otros que, o sea, todo claramente en línea, pero todos están comunicándose de alguna u otra manera con cosas grabadas o en vivo con sus públicos más cercanos. Yo como que puedo verlos a todos en ciertos momentos de estos meses como conectándose como muy directamente. Y por otro lado también está como toda la línea de la red, que hay una línea que es como también con nuestro público, como estamos acá, no los hemos olvidado, pero quédense en su casa hasta que volvamos. También hay otra línea que es un poco más política, que ahí nos unimos a otros gremios también, como Cultura Bien Público, que ahí fue una campaña muy como fuerte este fin de semana. Entonces ahí hay como un poco, está en la parte comunicacional una línea un poco más política y una línea más directa y emocional con los públicos. Yo creo que por ahí estamos llegando de distintas maneras. Bueno, Vero, está duro, pero hay creatividad, está muy duro, pero hay creatividad detrás que eso es lo importante porque eso siempre nos ha sacado a flote y siempre nos ha ayudado a salir adelante en general a los seres humanos y en particular a la gente que trabaja en cultura y en el arte. Así que a confiar nomás, pues, ¿no? Algo más que no hayamos conversado, que alguna reflexión que tú tengas para este periodo que nos quieras No, compartir. yo solo admiro mucho a todos los que la están peleando hasta el final. Yo sé que yo estoy en una situación que es mejor que la que tienen muchos, y por eso también siento que tengo que estar aquí, como un poco dando la pelea. Pero sobre todo los admiro porque quieren defender esos espacios que les han costado mucho amor, mucha pasión, plata por supuesto, pero que lo han tenido siempre muy a pulso. Y siempre los he admirado mucho por el trabajo que han hecho porque es mucho más, hay espacios que son solo dos personas que lo llevan hasta el final y eso es admirable, el trabajo que hacen. Y de verdad espero que podamos tener ayudas que cuando salgamos de esto estemos en las 23 salas y nos juntemos y nos demos un abrazo gigante y que llegamos hasta el final. Eso. Así va a ser. ¿Algún sitio web, algún link, algún espacio en internet que sea de utilidad que nosotros demos a conocer acá, como para que, no sé, se produzca alguna conexión virtuosa de algún tipo? Gente que quiera ir a donar plata, ponte tú, no sé, o público, cosas así. Eh, yo creo que lo mejor es meterse en la página de la red de salas de teatro. Creo que ahí hay mucha información. Están las charlas que hemos ido haciendo también como red. Eh, Está recién empezando a salir los espacios que están empezando a vender en blanco, como Mori. Sé que van a venir más. Así que toda esa información, lo interesante de la red es que ahí va a estar todo. O por lo menos nos van a llevar a estos otros espacios. Si hay algún espacio de los que escuchen esto, que lo tengan en su corazón, que fueron a ver una obra que fue importante para ustedes, que conocieron a su primer amor, que fueron con sus padres, no lo sé, también como que ayudar a esos espacios para que sigan sobreviviendo y que vuelvan a pasar esos momentos que son únicos. Vero, te agradezco muchísimo estos minutos y nada, por toda la suerte, todo el éxito, toda la fuerza para resistir este periodo y ya nos abrazaremos de nuevo. Muchas gracias, estuvo muy entretenido conversar contigo. Gracias a ti.
Nos Un beso. vemos. Nos vemos. Chao.